alternativas para la mujer de hoy. Y tengo el gusto de presentar hoy a Melina Zurita. Ella es corresponsal en Veracruz en medios como Notimex, Excelsior, y en la actualidad colabora con medios como Radio Centro y agencias France Press. En sus inicios participó en exposiciones fotográficas, colectivas e individuales y en distintas áreas como Casa León Trotsky y el Club de Periodistas de México. ¿Cómo estás, Melina? Bienvenida desde Veracruz, ¿verdad? Hola, ¿qué tal, Ceci? Sí, desde Veracruz. Y Saludando a todo el auditorio. Me hiciste tu reseña cortita porque tu currículum también es bastante amplio, ¿no? Me la hiciste bien cortita porque te dio flojera. Muchas gracias. ¿Qué tal el clima por allá? Pues tenemos un frente frío y ayer hubo viento del norte, dejó lesionada a una persona y tenemos ramas caídas, árboles, pero pues usualmente ya estamos acostumbrados a los vientos del norte. La fortaleza del mar, del viento, es como parte de lo que estamos como acostumbrados a vivir ya. Ya, ¿verdad? Y luego que viene un frente frío más intenso, ¿no? Con esto del fenómeno de la niña, ¿no? Y del niño también. En diciembre, pero dice... Ha habido como una variación climática muy, muy fuerte. Obviamente somos como un poquito... es parte de mucho de eso también. Nos hemos olvidado un poquito de respetar nuestro entorno, nuestro medio ambiente, y hemos degradado el entorno. Y ya se observan por lo menos un grado que ha afectado el clima en México. Hay una traslación, se han deshielado los glaciares del Cofre de Perote, que nos daban una zona de amortiguamiento con el bosque de Perote, y Jalapa, que era antes una zona de niebla, de bosque de niebla, lluvias como monzónicas, ahora es mucho más tibio. Se han trasladado bichos como los mosquitos del dengue, que solo estaban en costeras, pero también ha afectado el Distrito Federal, ha afectado Puebla, ¿no? Ahora vemos fríos más intensos o incluso vientos del norte en lugares donde no los habíamos visto jamás con ese nivel de intensidad, ¿no? Pero es como también parte de nuestra conciencia espiritual, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, el tema de hoy es la verdad es Dios, Ahimsa Satyagraha Ananda. ¿Está bien? A ver, vuélvelo a decir. Sí, la verdad es Dios y Ahimsa Satyagraha Ananda. ¿Qué significa? Son términos y que vienen de la filosofía védica. De la filosofía védica. ¿Pero qué filosofía védica en sánscrito, ¿no? es hindú. En sánscrito, ¿no? Sí, es en sánscrito y retomé, y me gustó el tema porque es un tema que nos sumerge un poquito más y es como una introducción a lo que puede ser nuestra vida espiritual. Si lo llegamos a tener en un concepto, Ahimsa, Satyagraha, nos lleva a Ananda. ¿Qué es Ahimsa, ¿no? Ahimsa significa respeto a las entidades vivientes. Satyagraha significa la verdad, y Ananda significa bienaventuranza. Entonces se supone que si nosotros tratamos de vivir son tres principios espirituales que contempla la filosofía védica, y considera que si nosotros tratamos de vivir con esos principios espirituales, podemos llegar a Ananda, que es la bienaventuranza. En realidad son dos principios espirituales, porque Ananda es lo que da, lo que conlleva a practicar ambos. Pareciera muy simple, pero todo lo que hay en estos términos espirituales es mucho más profundo. Por ejemplo, yo recuerdo, he visto ese tipo de cuestiones de George Harrison, por ejemplo, de los Beatles, que tuvo un maestro espiritual de la misma línea discipular, en el que recordaba ese mismo término de todo es Dios. A veces se nos ha olvidado cuando de pronto vemos diferentes cuestiones religiosas, y a veces en Oaxaca vemos confrontaciones entre grupos evangélicos, católicos y cosas terribles, o palestinos, por ejemplo. No debería de existir realmente una confrontación si analizamos en realidad una
que existe una verdad absoluta, ¿no? Más allá de en esa verdad absoluta hay un contexto que es todo es Dios y mientras existe esa verdad absoluta no puede haber realmente una disparidad entre una religión y otra. Exactamente, ¿no? Tú lo ves Porque de lado, cada religión aún que pareciera diferente, todas tienen un mismo fin, que es el despertar de la conciencia, ¿no? Y la realidad última de la que tú hablas, y parece ilógico ya cuando uno va viendo en ese sentido, ver las cosas de esa manera, ilógico ver a la gente peleándose cuando deberíamos de ser unidad, ¿no? ¿Tú cómo empezaste con esta filosofía, Melina? Sí, bueno, no vamos a como que a profundizar mucho en la religión, pero sí por ejemplo, comencé a estudiar filosofía védica en una escuela Vaishnava en San Miguel Chapultepec, y cada vez que venía el maestro espiritual tenía oportunidad yo de estudiar hace muchos años. Estudié prácticamente 3 años así, más a conciencia, pero el punto central de esta filosofía es, por ejemplo, Ahimsa Satyagraha Ananda no tenía que ver no necesariamente con un grupo de personas, digamos. Si tú lo analizas en la misma línea discipular venía Mahatma Gandhi, solo que Mahatma Gandhi aplica Ahimsa Satyagraha y Ananda como un estudioso del mundo contemporáneo, a pesar de que él nace en la India. Él lo aplica como la no violencia y genera un movimiento de la no violencia, y bueno, contra la discriminación también, que fue como un desglose muy fuerte y Mahatma es un personaje muy controversial dentro de la historia, ¿no? Porque hay gente que lo ama y en la India no es tan amado, ¿no? Pues es controversial, una vez profeta de su propia tierra, pero bueno, si tú analizas el nombre Mahatma, Maha en sánscrito significa gran, gran, y Atma significa Atma en sánscrito. Eso significa gran alma, pero se refiere a que todos, en realidad dentro de la filosofía védica contempla que todos tenemos una Maha Atma dentro de nosotros mismos. Explica que es muy difícil llegar en esta era de Kali a un desarrollo espiritual tan alto, y que en este mundo material, como nuestro mundo, planeta Tierra, las personas logran, cuando más han logrado alcanzar un nivel espiritual de Mahatma, pero que todos en realidad es lo que contemplaría la Iglesia Católica dentro de, como un ejemplo que refiere que todos tenemos una gran alma dentro de nosotros, o todos tenemos un santo dentro de nosotros, solo que no lo hemos cultivado, no hemos motivado ese desarrollo espiritual para poder llegar a ser el Mahatma que todos tenemos. ¿Cómo podemos llegar a cultivar esa gran alma? Por ejemplo, entrada, por ejemplo, practicando estos 3 principios espirituales de nuestra vida. Todos finalmente somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? O sea, no necesariamente, como tú mueres de inanición cuando dejas de comer, cuando dejas de alimentar tu espíritu, tu alma de espiritualidad, como tu espíritu de conocimiento, que dejas de aprender, comienzas a perder, como quien muere de hambre cuando deja de comer, tú dejas de tener el deseo de vivir, se apaga algo dentro de ti. Por eso es importante, vamos en el por qué es importante que consideres el incluir dentro de tu vida el alimento espiritual, y el alimento espiritual es el conocimiento, que estés en constante aprendizaje, y el alimento del alma es el espíritu, la espiritualidad. Dentro de la cultura Vaishnava recomiendan al vegetarianismo, ¿no? Sí, a ver, de hecho ahí vamos para allá. Ahimsa significa respeto a todas las entidades vivientes. Sí. El vegetarianismo viene de, bueno, si vas a respetar a las entidades vivientes, en primera instancia optas por no comértelas, ¿no? Sí. Eso sería de manera inicial, pero la entidad viviente más cercana que hay a ti eres tú mismo. Entonces, Ahimsa significa también respetar la primera entidad viviente que existe, que eres
tú, en tu alma, en tu propia alma. Sí. Ahimsa significa no intoxicación, por ejemplo, ¿no? Es uno de los principios que aplica, por eso pareciera como muy simple, un poquitín fácil aplicar los 3 principios espirituales para comenzar a tener, pues muchas personas hablan de un nirvana, ¿no? De pues, sí, llegar a tener una liberación dentro de lo que cada quien considera, o un nivel de autorrealización. Muchos no llegan como tal a tener una, pues no llegan a hacer unos yogis y que se eleven, y que en la práctica del yoga, cuando yoga, yo significa unión con Dios, entonces el lograr una unión con Dios tal vez no te lleve a ser un yogi que se eleve y levite, pero sí te ayudará a que tengas una mejor vida, ¿no? Más espiritual, con mucha más calidad de vida, y que aprendas a controlar sentidos, ¿no? Porque también a controlar la mente, ¿no? Por ejemplo, alguno de los estudios védicos habla de que controlar la mente era muy difícil, y en una plática que tiene con Arjuna Krishna, que es como su primer maestro espiritual, yo creo que el yogi mayor podría ser, bueno, lo contemplan, hablamos de una filosofía, la India, que es como muy amplia en cuanto a estudios, ¿no? Pero bueno, ahimsa es, en primera instancia, respetar la entidad viviente que está más cerca de ti, ¿no? Que eres tú mismo. Entonces eso significa no intoxicación. Entonces por eso es que se practica el vegetarianismo y luego la no intoxicación del cuerpo. O la purificación. Eso incluye incluso café, o sea, pero bueno, hay quien a veces lo acostumbra. Pero, ¿tú ya estás purificada? Pues es que es un constante proceso de purificación digo, hay quien nace completamente en una familia Vaishnava, y que sus padres nacen vegetarianos y que viven una práctica diaria de la purificación, pero eso también conlleva a un proceso muy, muy interesante. Digo, a un camino también, ¿no? De descubrimiento. Es un proceso, es un proceso que cada quien vive, y también que es que como una predisposición, no necesariamente, porque bueno, he observado a muchas personas que avanzan en sus estudios del sánscrito y no tienen ningún problema para avanzar con mucha rapidez. Y habemos algunos que, bueno, hay personas que les cuesta mucho trabajo también avanzar, pero por eso, de hecho, contempla o considera la transmigración del alma la filosofía védica. A ver, espérame. Él considera que puede existir una reencarnación, y que en realidad contempla algo muy simpático, que es que tú puedes tener retrocesos en conocimientos vida tras vida, por así decirlo. Eso puede ser a debate, pero nosotros estamos platicando un poquito de lo que son estudios védicos. Oye, pero, Melina, pero ¿me estás diciendo que estudiar sánscrito también ayuda a despertar la conciencia? Claro. O sea, aquí llegando al punto es que pues lo que ellos consideran es que tú tienes un crecimiento espiritual de otras vidas incluso, haz de cuenta, pero que lo hemos olvidado, porque estamos en un mundo condicionado por la naturaleza material, toda la naturaleza material y los sentidos. Pero a ver, obviamente, explicarnos, porque en ciertos sonidos de sánscrito, pues es como son mantras, ¿no? Explícanos un poquito de eso. Claro, los mantra significa, man significa mente en sánscrito, tra significa liberador. Maha mantra, se supone que cantan los Maha mantra para poder llegar a una liberación y un control del alma, un control de la mente, que es un poquito lo que es la meditación y el yoga. Dentro del sánscrito hay palabras y sonidos, como al ser una lengua antigua tiene un cierto poder, ¿no? Maha mantra, Maha significa gran, man, mente y tra, liberadora. Aunque en realidad la palabra en concreto conjunta se refiere a un cántico que realiza, la escuela védica, donde tú puedes acudir de manera libre, no cobran en lo absoluto. Lo que se utiliza lo primero que te enseñan es la armonía, porque a través de los cantos, a través de cantar, de utilizar diversos instrumentos musicales, tú logras la liberación, tú logras el control de los sentidos, de la meditación, o por lo menos cierto estado de mayor paz y de conciencia. Entonces, los para llegar a Ananda o realidad última,
es todo un camino y un proceso, ¿no? Y es parte de lo que tú me estás diciendo, ¿no? Es toda Así una es. filosofía. Sí, es como implica un poquito de estudiar, por ejemplo, porque hay muchos tipos de yoga, más allá del yoga, de las posiciones, el que nos ayuda a que nuestro cuerpo esté de manera sana. Uno de los más importantes que considera la filosofía védica es el Jnana Yoga, que es, de acuerdo al capítulo 6 del Jnana Yoga del libro del Bhagavad Gita. Él refiere entonces dice Sir Bhagavan Vaka Anastrita Karma Pala Karinja Karma Karoti Ya Sanjasi Cha Yogi Cha Na Nirani Na Katrilla. Bueno, usualmente se canta porque es como la clase, se enseña cantado, pero bueno, Sinmar Bhagavatanu Vaka significa el Señor dijo Anasrita, sin refugiarse, Karma Palam, del resultado del trabajo, Karyam, obligatorio, Karma, trabajo, Karoti, ejecute ya aquel que Sa, Sha, él, y Sanya, así en la orden de renuncia, Na significa ni y Cha también, Akriya, sin deber. Eso es prácticamente la traducción. Se refiere a la suprema personalidad de Dios, en el que refiere que aquel que no está apegado a los frutos del trabajo y que trabaja tal como está obligado a hacerlo, se encuentra en la orden de vida de renuncia y es el verdadero místico, y no aquel que no asciende ningún fuego ni ejecuta ningún deber. Entonces de pronto podríamos decir, pues que yo cómo voy a llegar a ser Mahatma Gandhi, cómo voy a poder ser una Mahatma o una gran alma. En realidad se refiere aquí a quienes dentro de los templos hay, como en la Iglesia Católica, hay sacerdotes que son renunciantes, que no tienen una vida completamente célibe, pero también para nosotros el controlar la mente y los sentidos no es algo que pueda ser necesariamente ajeno. La práctica de este tipo de yoga, de trasladarse del Karma Yoga al Jnana Yoga, implica el ofrecer cada una de las actividades diarias que tú realizas en tu vida a Dios. Sí. Pareciera como mucho de lo que habla de la filosofía védica es, por ejemplo, incluso la ofrenda de los alimentos a Dios. Se dice que cuando tú los ofrendas y pruebas un poquito de lo que Dios te ofrece, que te ha dado, pues también al comerlo tú te purificas, ¿no? Entonces cuando tú ofrendas todas y cada una de las cosas que tú realizas en tu vida diaria, tu trabajo diario, tus escritos, tus notas, los programas que realizas, cada día que vas caminando por la calle en el metro, se lo ofrendas a Dios y vas cantando mantras, eso es una forma de purificarte. Esa es la respuesta. Es como el ir empezando a estudiar y un poquitín y hacer una vida espiritual, porque finalmente es para tu propia salud, para mejorar tu cuerpo, ¿no? El darle conocimiento a tu cuerpo, el darle alimento a tu espíritu a través del estudio, del conocimiento, y el darle a tu alma alimento también, que es una motivación espiritual, nos va a permitir tener un desarrollo. Bien, si bien aquí dice que el Bhagavad Gita que es muy difícil alcanzar, especialmente en la era de Kali, porque así es como le llaman a esta era, que sí es muy difícil bien alcanzar este tipo de yoga o la liberación. Recalca que el proceso del karma yoga o de actuar con conciencia es todavía mejor que vivir como se vive. En este mundo, dice, todos actúan de manera de mantener sus bienes, sus enseres, pero muy pocas personas trabajan sin interés personal o sin obtener alguna gratificación ya concentrada o extendida, ¿no? La pauta de la perfección la marca el actuar con conciencia de Krishna, con conciencia de Dios, como cada quien lo interprete, y no actuar con miras de disfrutar los frutos del trabajo. Bueno, obviamente todos tenemos que vivir de algo necesariamente, pero si tú lo ofrendas a Dios sin esperar necesariamente algo a cambio, en primera instancia es un alimento espiritual. Entonces, y es la pauta de la perfección
aquella que marca el actuar con conciencia y actuar con miras de no disfrutar los frutos que tiene. Yo también tenemos que ver, si te das cuenta, mucho con el respeto a nuestro medio ambiente, ¿no? A toda entidad viviente. Y me gusta esta frase, ¿no? Que tiene, que bueno, es más bien del Maestro Jesús, que dice, no es lo que entra por tu boca lo que te hace daño, sino lo que sale, ¿no? Tiene que ver un poquito con esto, que mucha gente lo confunde. Sí tiene que ver también la comida, pero también tiene que ver los pensamientos, ¿no? Y los pensamientos negativos, y como tú comentabas, el entorno y cómo vas sociabilizando o personalizando cada momento de tu vida, ¿no? Aquí habla, por ejemplo, las extremidades del cuerpo no actúan para su propia satisfacción, sino para la satisfacción de todo del todo completo, por ejemplo. De igual modo, la entidad viviente que actúa para satisfacer a todo supremo y no para la satisfacción personal es el Sannyasi perfecto o el yogi perfecto. Es lo que te decía, a lo mejor no lo hagamos, Sannyasi se refiere, la palabra Sannyasi en sánscrito se refiere a quien es digamos, renunciante, es como en el budismo un sacerdote, una cuestión así. Sannyasi es una persona que vive completamente en celibato, entregado a Dios. Oye, Meli, ya que sí vamos a terminar, tenemos 5 minutitos más, nada más, bueno, 3, 4. Háblame así como un poquito resumido la era de Kali. ¿Qué pasa ahorita y qué es lo que se supone que los seres humanos deben de hacer? Pues lo ideal, más que de manera general, el qué hacer como ser humano. O sea, una vez hablé con un maestro espiritual, Prasad Swami, y le preguntaba yo, ¿cómo es que puedes cambiar el mundo, ¿no? ¿Cómo es que puedes cambiar el entorno? Y él me respondió, es que tú puedes cambiar el entorno, el mundo, en la medida que tú mismo cambies. Exacto. ¿Qué tan difícil es que tú mismo puedas cambiar? Entonces dije, bueno, entonces el cambiar el mundo es una cosa muy complicada. Pues sí. Entonces, el cambiar el mundo implica el cambiar nosotros mismos, el mejorar, el hacer un crecimiento espiritual, la conciencia, ¿no? En la medida que nosotros mismos tengamos capacidad para asumirnos como un verdadero cambio, es algo que va a ayudarnos. A mí toda la filosofía védica me ha ayudado muchísimo en un desarrollo. Esto es una forma de vida. Yo lo he aplicado como una forma de vida. Y en mi diario trabajo, pues desde el 14 de septiembre, por ejemplo, que vimos una acción muy complicada en la que el gobierno del estado entró y golpeó a muchas personas. El salir emocionalmente de un estado de conciencia tan fuerte después de que vives golpes, de que te tratan como un trapo viejo que puede usarse y tirarse, es como emocionalmente salir de ese tipo de estado de conciencia pareciera como muy fácil, pero cuando te acompañas de textos védicos, de una cuestión espiritual, y eso lo acompañas a tu vida, te das cuenta de que muchas cosas pueden cambiar y pueden ser distintas. La era de Kali se refiere a una era precisamente de violencia, La diosa Kali se refiere a una persona, la diosa Kali es como en India se hace como una especie de ofrenda donde se permite el consumo de carne humana. Bueno, en el mundo común vemos que es muy común que alguien va a una carnicería y come carne, pero específicamente en torno a Kali es como una guerrera, ¿no? Es una guerrera, y bueno, pero aquí la cuestión es decir, bueno, vas a comer carne, nada más que tú vas a tener que matar al animalito. Entonces dices, ay, bueno, yo no como carne, entonces no quiero matar a un animalito. ¿En serio? Ay, sí, yo tampoco. Sí. Pero bueno, la era de Kali también se refiere a una era de mucha depuración, ¿no? de mucha destrucción. Y no, tendría que tomar un poquito más de estudios para poder pensar así, de manera exacta, pero lo que entiendo es algo así. Sí, es un poquito más complejo. Pero es la era en la que estamos viviendo, una era de mucha violencia. Se nos fue el tiempo. Danos tus redes sociales, por favor. Claro que sí. Melina Zurita, sí. En Facebook. Es
Melina Zurita el Facebook, el arroba Melina Zurita el Twitter, igual es para Instagram, pero de preferencia si quieren hacer preguntas en el Facebook o Twitter a través del Messenger. Y melinazurita.es.tl es una página de noticias. Y les sugiero que vayan a San Miguel Chapultepec, que visiten en Tiburcio Montiel y José M. Tornel, es un templo Vaishnava que a lo mejor podría gustarles, y intenten conseguir un librito como este, el Bhagavad Gita, para que lo puedan estudiar y pues puedan enriquecer un poquito más sus estudios védicos y de sánscrito, y pues puedan vivir una vida más feliz, ¿no? Me encanta. Me gustaría retomar ese mensaje, que tú, siendo periodista y teniendo una vida tan complicada como la que tienen los periodistas y tan difícil y hasta cierto punto tan peligrosa, de alguna manera tú tomaste esa parte de la espiritualidad y en algún camino de tu vida también pudiste salir adelante, te tomaste ahora sí que, como dicen, de la manita de Dios, y toda esta espiritualidad y ese amor te ha ayudado a sobrevivir en ese medio en el que estás, ¿verdad? Y bueno, así como muchas personas seguramente no están tan a lo mejor en el límite, pero que de alguna manera sufren y que tienen algún problema, pueden ir con los Vaishnava, ¿no? O con los Vedas, o tomar un camino espiritual. Hay muchas herramientas y bueno, están ahí, nada más hay que desarrollarlas, ¿verdad? Y déjame decirte que andaba por aquí volando una mariposita desde ayer. Entonces vamos a saludar al espíritu de las mariposas y pues ya nos vamos. Esto fue Nueva Mujer, Alternativas para la Mujer de Hoy. Yo soy Ceci Su. Si quieren una pelea con la mía, marque ya. Y bueno, gracias Melina, te agradezco muchísimo por el día de hoy. Bendiciones a todos, que tengan un excelente fin de semana. Besos. Bye.